¿Bien y usted? Bien, bien, bien. Bueno, Qué bueno. demos comienzo al día de hoy en el que vamos a comenzar a trabajar con la continuidad de funciones. Y eso nos exige definir algunas cosas respecto a las sucesiones y las subsucesiones. Nosotros, sabes lo que es una sucesión. Una sucesión es una función que va desde los naturales a los reales. Eso es una sucesión. De hecho, vamos a poner antes del concepto de subsucesión, ¿qué es una sucesión? Sucesiones. Una sucesión es una función con dominio en los naturales y recorrido en los reales. Esto es una sucesión. Podemos distinguir dos tipos de sucesiones. Las, las sucesiones divergentes, es decir, que no tienen un límite claro, y las sucesiones convergentes. Una sucesión es convergente cuando en el infinito sus valores se acercan a un número real, fijo, llamado límite de la sucesión. Eso es una sucesión. Entonces tenemos S sub n, o S sub, claro, S sub n, es una función que va desde los naturales a los reales. Por ejemplo, la sucesión 1 más n dividido n. Por ejemplo, esa sucesión. Con n en los naturales. Mm. Si analizamos, o si, claro, si vemos sus valores, notaremos que, por ejemplo, S sub 1, ¿cuánto vale S sub 1? 2. 2. S sub 2, ¿cuánto vale? 1.5. 5. S sub 3, ¿cuánto vale? Eh, 1. Aquí. Calcúlalo y me dice. 1.3. Periódico. Es 1.3. Correcto, correcto. Uno punto tres, ¿cierto? Y podemos notar que, por ejemplo, si sigo hasta, por ejemplo, no sé, S sub 15, ¿cuánto es S sub 15? 1.06 periódico.
Se va acercando al 1, Claro, pareciera pareciera así. que mientras mayor es el valor de n, mayor será, o sea, los resultados estarán más cerca de 1. Si queremos afirmar que 1 es el límite de esta función, debemos decir lo siguiente. Y lo voy a decir con palabras primero. No importa lo pequeño de un valor dado, no importa lo pequeño de un valor dado, siempre podremos encontrar un n natural tal que, y este n lo vamos a poner en mayúscula porque es un n particular, un n natural tal que todos los valores de la sucesión que le siguen están a una distancia menor que este pequeño valor. Por ejemplo, sea este valor, y dime un número muy pequeño, el que se te ocurra, pero que sea muy pequeño. 1,000001. Entonces, vamos a decir 0,0001, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Yo tengo que encontrar lo siguiente. Un S sub n mayúscula tal que es menor que 1,0001. Menor. Es decir, como la sucesión es 1 más n sobre n, menor o igual que 1,0001, y si resuelvo esta inecuación para n, voy a tener 1 más n menor que n veces 1,0001, ¿cierto? Voy a resolver esta inecuación para n. Luego tenemos 1 menor que n, y aquí voy a factorizar n, que 1,0001 menos 1. ¿Está bien eso? Sí, Y esto es 1 menor que 0,0001 n. Así que despejando, 1 dividido en 0,0001 es menor que n. Y 1 dividido 0,0001, ¿cuánto es? 10.000. 10.000. 10.000. ¿Qué significa? Esto nos dice que los n mayores que este n, que es 10.000, tienen resultados de la sucesión que están a menos de 0,0001 de distancia de 1. Entonces podríamos decir lo siguiente. No importa lo pequeño de este valor que uno dé, siempre vamos a encontrar un n tal que de ahí en adelante todos están a una menor distancia. Sí, claro. Entonces vamos a intentar
escribiendo esto. Lo siguiente. Vamos a decir que S sub n tiende a un cierto valor L, ¿ya? O sea, su límite es L, o converge en L, significaría lo siguiente. Esto lo vamos a escribir en términos de sucesiones y en términos matemáticos. Dice, voy a escribirlo así, mira. Para todo epsilon mayor que 0. Este epsilon mayor que 0 es este valor muy pequeño. Muy pequeño. O sea, voy a tratar de traducir esto al lenguaje matemático. Ya. Para todo epsilon mayor que 0. Siempre podemos encontrar un n. ¿Cómo lo podríamos escribir en lenguaje matemático? Que siempre Claro. existe. Existe, claro. Existe un n en los naturales, Sí. tal que todos los valores que le siguen, ¿cómo puedo hablar de todos los valores que están más allá del n? Son mayores. Claro, entonces tal que para todo n mayor que n, la distancia de ese valor es menor al límite que este número pequeño. Entonces vamos a decir lo siguiente. La distancia en matemática se dice con valor absoluto, que en este caso sería S sub n menos L es menor, bueno, vamos a decir menor que este epsilon. Ah, Y esta definición, esta definición es equivalente con esta. Entonces, vamos a definir esto. El límite de una sucesión es L. Entonces significa que S sub n tiende a L es equivalente a decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un n en los naturales tal que para todo n mayor que n, o también uno lo dice si n mayor que n, entonces S sub n menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Eso significa que una sucesión tenga límite. Ya. Demostrar que una sucesión tiene un límite dado sería encontrar la relación entre este epsilon y este n natural. Ejemplo. Demostremos que, a ver, vamos a escribir la asociación n a la menos 1. ¿A cuánto tiende n a la menos 1? Tiende a no, a 0. A 0. Entonces demostremos que n a la menos 1 tiende a 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Y mira, voy a escribir esto mismo y voy a cambiar los valores de la asociación. Ya. Que para todo epsilon existe un n tal que si n es menor que, entonces n a la menos 1 menos L, que sería 0 es menor que epsilon.
Ahora nos quedamos con, vamos a quedar con esta parte de la expresión. Y desarrollamos esto. Esto significa que el valor absoluto de n a la menos 1 es menor que epsilon. ¿Cierto? Pero el Sí, valor, sí. pero n a la menos 1 es un valor positivo. Porque es un número natural. Así que podemos sacar las barras del valor absoluto. En este caso, n a la menos 1 es menor que. Es decir, 1 sobre n es menor que epsilon. O en otras palabras, 1 sobre epsilon menor que n. Entonces, si escogemos Mm, n igual a 1 sobre epsilon, se cumple la definición. Y aquí tiene sentido la frase matemática, es decir, no importa el epsilon que usted dé, yo siempre puedo encontrar este n. Porque esto existe, o sea, cualquier epsilon, por ejemplo, si uno dice, no, es 0,5, a ver, 1 sobre 0,5 es 2. Por n2 ya se cumple. Entonces, 0,00070 y un 1. Pero puedo encontrarlo y demostrar. ya. Yo creo que esto es lo más importante que hay que saber con respecto a sucesiones. No nos vamos a centrar propiamente tal en ciertas cosas de las sucesiones. ¿Ya? Yo creo que eso cabe más en un curso de análisis numérico. Pero sí ciertas cosas quizás vamos a mirar después. A mí lo que me interesa es el tema de las subsucesiones. ¿Por qué? Teniendo una sucesión, y aquí voy a pedirle ayuda a mi amigo GeoGebra, porque las sucesiones pueden o no pueden tener límites, ¿cierto? Claro. Cuando tiene el límite nosotros ya sabemos cómo demostrar cuánto tiene el límite. Entonces, ¿cómo se entienden las sucesiones aquí? Las sucesiones son series de puntos. Por ejemplo, la que acabamos de ver, la primera era, no sé, 2 para el 1, para el 2 era 1,5, para el otro era 1,3, y así. Y cada vez más cerca. Ahora, si yo escribo eso en forma de función, 1 más n sobre n. Pero tiene que ser 1 sobre x. Sobre x. Sobre X. Ahí sí. La sucesión serían estas intersecciones aquí. Ahí, 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 ¿cierto? Y si uno se fija, estos valores nunca van a llegar a ser 1. Y aquí es donde uno dice, pero mira, aquí, por ejemplo, en el 120, evidentemente esta recta está en el 1. En términos de lo que acabamos de decir, mira, por muy cerca que esté, yo puedo encontrar este valor que en realidad te dice que no está cerca. O sea, yo puedo aquí acercarme lo suficiente y mostrar que en realidad la recta verde no está en el 1 todavía. Claro. Se acercó nomás. Se acercó, no, pero no está. Y ahí es donde ocurre algo que es casi contraintuitivo. O sea, algo que está disminuyendo siempre, porque esta función es decreciente siempre, pero no va a pasar del 1 hacia abajo, a pesar de que siempre es decreciente. Pero del 1 hacia abajo no va a pasar.
Mm, ¿verdad? Entonces, una sucesión que es decreciente, pero acotada inferiormente, tiene límite. Una función que es creciente, pero acotada superiormente, también tiene límite. Pero ¿cómo puedo explicar que algo crezca siempre, pero que no pase de cierto valor? Que crezca siempre. Pero que no supere un valor dado. Mm, poniéndole un límite, pues, ¿no? Claro, eso significa que tiene límite. Ah, pero eso significa que tiene límite, no, no que usted lo acote. O sea, si una función está, una sucesión está acotada superiormente por definición de la misma sucesión y además es creciente, entonces sí o sí tiene que tener límite. Ya. Pero eso lo tienen que definir. O habría que demostrar ese teorema. Mm, ¿Cómo demuestro que algo tiene límite? ¿Ya? ¿Qué es una subsucesión? Si yo tengo una función que va desde los naturales a los naturales y que es estrictamente creciente, escoger estos valores de la sucesión original genera una subsucesión. O sea, en el fondo es como decir, mira, voy a escoger el primero, el quinto, el séptimo, el noveno, el duodécimo, no sé. Por ejemplo, si f de n es 2n, entonces la sucesión que toma a los números pares es una subsucesión. es como otro conjunto. Claro, por ejemplo, aquí sí tenemos todos estos valores que son los de la subsucesión, los de la sucesión original. ¿Ya? No. Y es como que yo escoja, voy a escoger este de aquí, no. Voy a escoger el primero, voy a escoger el cuarto y el noveno y así. Eso es una subsucesión. Por ejemplo, si tengo la sucesión 1 sobre n, los valores son el 1, el 1 medio, el 1 tercio, ¿cierto? Si la subsucesión se define como los primeros cuadrados perfectos, la subsucesión sería el 1, el 1 cuarto, el 1 noveno, el 1 16avo, el 1 25avo, etc. Ya. Hay que conocer siempre la asociación para poder Sí. obtener la subsociación. Ah, ya. Si S sub n es una sucesión que tiene límite, que tiene un límite L, entonces cualquier subsucesión también tiene ese mismo límite. ¿Ya? Y aquí hay un teorema pero muy interesante, el teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda sucesión acotada, no necesariamente una sucesión que tenga límite, pero toda sucesión acotada tiene al menos una subsucesión convergente. Yo te puedo dar el ejemplo de una sucesión que está acotada superior e inferiormente, pero que no tiene límite. ¿Y cómo sería? Para que tenga un límite, Para que tenga límite tiene que estar acotada sí o sí, pero no toda sucesión acotada tiene límite. tiene que estar acotada. Mm, Por ejemplo, piensa la siguiente sucesión. Menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n. ¿Está acotada esta sucesión? eh, mm, Sí, porque no, po. la O sea, sucesión sí. está acotada porque nunca va a ser mayor que 1 y nunca va a Ah, ser claro. menos 1. ¿Pero tiene límite? No.
Otro ejemplo. Coseno de n. También está acotada entre -1 y 1. Y por ejemplo, Sí. podemos aquí ver cuáles son los primeros puntos. ¿Cómo lo voy a ver? Voy a buscar el punto. 1, coseno de 1. Luego, 2, coseno de 2. Tres, coseno de 3. Aquí me lo está tomando como 3 pi radianes. Por eso está. Sí, por eso me está... Sí. Porque en realidad debería ser así. Coseno de x. Coseno de x. Debería ser así. Sí. Este valor ahí. Este valor por acá. Este valor por acá. Y así. Pero esta sucesión también está acotada, pero no tiene límite. Pero me dice este teorema que si la sucesión está acotada, entonces sí tiene una subsucesión acotada. O sea, una subsucesión convergente. Ya. Como un subconjunto. Claro, que sí va a ser convergente. Mm, Aquí la demostración te la voy a dejar de tarea para que la veas y la entiendas. De hecho, al final se da un ejemplo. Ya. Que podamos definir qué es la continuidad. Oye, pero aquí me falta el tema de los límites. En términos muy coloquiales, tenemos que los contenidos se posible dibujarlos sin estar el lápiz. Sin embargo, atención, aquí está el tema de los límites, pero no hemos estudiado límites. Así que me va a permitir un segundito porque voy a subir. Yo tengo apuntes sobre límites. Bueno. Si no, voy a estar viendo. Me lo voy a. Un cálculo 1. No, 1. Puntes. Límites. Después voy a tener que ordenar límites. Ya. Esto lo vamos a subir inmediatamente a la U virtual.
Voy a compartir mientras lo hago. Ya. Y va a encontrar el curso que es, porque como cada semestre hacían un curso distinto, yo nunca entendí por qué. Material de apoyo. Apunte 2, apunte 3. No, vamos a hacer una carpetita aquí. Recursos para el aprendizaje. Aquí debería estar. Aquí está. ¿Qué dice este apunte? Este apunte, aquí dice clase número 10, en realidad después tengo que ver cómo ordeno eso. Conseguiremos la siguiente función. 1 más x cuadrado si x es mayor que 0 y 1 menos x cuadrado si x es menor que 0. Podemos ver que esta función no está definida en x igual 0, porque está definida para valores mayores que 0 y para valores menores que 0, pero no en el 0. Pero cuando uno considera valores cercanos al 0, los valores de la función se aproximan al real 1. Entonces nos gustaría decir que cuando x tiende a x igual 0, los valores de f de x tienden a este valor 1. Existen diversas formas o maneras, aquí caminos voy a escribir, de formalizar el concepto de límite. En nuestro caso lo haremos desde el punto de vista de las cercanías con el valor absoluto. En términos sencillos, pretendemos decir que para que una función tenga un límite, cuando x se acerca a un cierto valor x sub 0, debe ocurrir que mientras más cerca de x sub 0 se encuentren los valores de x, más cerca de L estén los valores de f de x. ¿Ya? Estamos diciendo, si tenemos por ejemplo la función x cubo menos 3x cuadrado más 2x. Por ejemplo aquí. Y quiero ver, por ejemplo, que el límite cuando la función se acerca a este valor cuando x se acerca a 0, vamos a poner aquí punto f ya. Y vamos a definir un cierto valor que vamos a llamar x sub 0. Y obviamente x sub 0 tiene un valor en la función, ¿cierto? En este caso sería este puntito. Y a su vez lo puedo relacionar con este puntito de acá que sería el valor L. ¿Qué me están diciendo? Mientras más me acerque yo a este x sub 0, mientras más cerca esté de aquí, los valores de la función van a estar más cerca de L. Si yo me acerco por acá, los valores de la función también se están acercando por acá. O por acá, bueno, aquí va a dar lo mismo. ¿Cómo da lo mismo de si los valores en este caso se acercan por sobre el límite? Claro. Mm, Vamos aquí a definir un valor epsilon. A este le vamos a llamar epsilon.
y lo vamos a poner entre 0 y 1. El incremento va a ser 0.01. Ya. ¿Qué voy a hacer con este valor? Voy a generar la recta x igual al x del x sub 0 más epsilon y la recta x igual al x del x sub 0 menos el epsilon. A ver, minúscula, ahí sí. Y mira, mientras más pequeño más se acercan estos valores al x sub 0. ¿Te fijas? Estos a su vez Sí. definen estos puntitos, que a su vez podemos hacer que definan estos pequeños intervalos. Fíjate que mientras más chiquitito el epsilon, las rectas que están por acá, estas de aquí, más cerca están del L. Mientras más pequeño el epsilon, más cerca de L están los valores de la función. El lenguaje matemático vamos a decir lo mismo. Vamos a decir lo siguiente. El límite es L. Un segundito. Para todo epsilon mayor que 0, es decir, el epsilon es esta distancia que está aquí. Existe un delta mayor que 0. ¿Cuál es el delta? El delta es la distancia al límite, al L. Tal que, si la distancia entre x y x sub 0 es menor que epsilon, entonces la distancia entre f de x menos L es menor que delta. En el fondo estoy diciendo lo siguiente. Por muy pequeño que sea el intervalo de aquí, yo puedo decirte cuán pequeño es el intervalo de acá. Ya. Tienen relación directa. Claro, entonces demostrar que un límite, al igual como el límite de las sucesiones, demostrar que un límite existe es encontrar la relación entre delta y epsilon. ¿Ya? Entonces, epsilon y delta son valores reales positivos tan cercanos como uno quiera. Entonces, x menos x sub 0 menor que epsilon significa que x está muy cerca de x sub 0. De la misma forma que f de x menos L menor que delta significa que f de x está muy cerca de L. Aquí hay un ejemplo. Demostramos que el límite de 2x menos 1 es cuando x tiende a 1 es 1. Y aquí la relación entre epsilon y delta es 1 menos... la relación de delta, ¿dónde lo tengo? La relación es delta igual al doble de epsilon. Ya. Veámoslo completo el ejemplo. Ya. En este caso, el x sub 0 es 1. Lo obtengo de acá. Entonces debemos demostrar lo siguiente. Que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que x menos 1 en valor absoluto es menor que epsilon, significa que f de x menos 1 es menor que delta. Comenzamos con x menos 1 en valor absoluto menor que epsilon. Y lo que vamos a tratar de encontrar
Aquí es de escribir o construir la función. En este caso es 2x menos 1. Bien. Hago lo necesario para poder construirla. Y aquí la tengo, 2x menos 1 menos 1 menor que 2 epsilon. O sea, f de x menos 1 es menor que 2 epsilon. Y este es el valor delta. El f de x menos L tiene que ser menor a delta. Entonces, si yo tomo un delta igual al doble de epsilon, voy a encontrar que esa proposición es verdadera. Voy a determinar que esa proposición es verdadera. Ya. Ahora sí quedó claro. Intenta demostrar entonces este límite. Tómate unos 5 minutitos para eso.
Profe, ¿cómo era la para sacar el epsilon arriba? Profe, ¿Qué tal estamos con este límite, Camilo? recién le estaba preguntando cómo se seguía arriba. Es que cómo voy a transformarlo bien. No me acuerdo la primera parte del X, ¿era X0 menos o era X menos Menos x0, que en este caso sería 0. 0? Y el f de x sería 2x más 1 sobre 2. Y el L sería 1/2. Ya, Ya, Camilo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dejar este ejercicio de tarea y tú me lo vas a mostrar el martes. Lo primero que ya, vamos a hacer en la clase es que tú me vas a mostrar este ejercicio. Y ahí ya nos vamos a meter al cálculo del límite, los cálculos, los límites en el infinito y hacia el infinito. ¿Ya? Algunos teoremas importantes sobre el límite. La idea es que el próximo martes veamos todo el tema sobre límites en profundidad. ¿De bueno. acuerdo? Sí, sí. Dicho eso, entonces, nos vemos. Cuídese Nos por vemos, favor. profe. Un Esté abrazo. bien. Chao.